La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Que no le quepan dudas, este mundo, nuestro mundo, está descontrolado. Hoy en día, incluso ahora mismo, los cimientos de la civilización se están desmenuzando bajo nuestros pies, pero muy pocos se dan cuenta. El abismo de anarquía que se está abriendo bajo nuestros pies amenaza con tragarnos a usted y a mí y a todo lo que amamos, hasta que no quede nada, sino solo un mundo difícil de reconocer. Pero existe una solución, aunque no intentamos alcanzarla a menos que primero veamos la necesidad de hacerlo. Síganos en esta edición del Mundo de Mañana, donde examinaremos a una civilización cayendo en el caos. Acompáñenos. Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana, donde intentamos examinar las noticias y la cultura del mundo de hoy, a través del lente del mañana. Permítame ir al grano. Este mundo se está hundiendo en el caos. No solo el caos de la guerra y el crimen, aunque vemos demasiado de eso por seguro. Este caos es mucho más destructivo. Es un nivel más profundo de confusión que amenaza a los propios cimientos de la actual civilización. Y las naciones, nuestra sociedad, no puede durar mucho bajo este agobio. Veremos varios de estos ejemplos de este caos hoy, y le daremos la oportunidad de requerir un video gratuito. Una cultura en crisis. El material es controversial, pero sus conclusiones son indiscutibles. Asegúrese de contactarnos para recibir una copia gratis. Nuestra cultura se encuentra en crisis. Encaramos un mundo lleno de un caos que intenta socavar y destruir a la civilización tal y como la conocemos. Y la causa de este desorden es clara. Estamos abandonando el diseño, la guía y las limitaciones establecidas por un creador amoroso. La Biblia nos da palabras muy importantes en el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aunque cada vez nos alejamos más de sentir alguna clase de temor por el Señor, alguna clase de respeto o reverencia por Él, o el deseo de observar sus mandamientos y de obedecerlo. Aunque dice en Deuteronomio 10:13 que esos mandamientos son para nuestro bien, nuestra tendencia de ignorar cada vez más el diseño, el mandato y la voluntad del Dios Todopoderoso es lo que nos está llevando al caos. Por ejemplo, consideremos el matrimonio y la familia, la unidad fundamental de la civilización humana. No hace mucho tiempo el matrimonio era algo simple: un hombre y una mujer unidos por el Creador en sagrado matrimonio. Y el sexo tendría lugar solo dentro de esa protección matrimonial. Pero ya no es así. La sexualidad humana y la institución del matrimonio se están hundiendo en un terrible caos. La ética liberal de Woodstock y el movimiento de amor libre de la década del 60 en realidad nunca desaparecieron. El sexo pasó a ser considerado como algo separado del matrimonio, y ahora estamos viviendo en un mundo donde literalmente todo vale. Pero el sexo y el matrimonio no pueden realmente ser separados. Y el enfoque de que todo vale en el sexo pasó a ser trasladado en un todo vale del matrimonio. Un número cada vez mayor de países reconocen no solo el verdadero matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer, sino también lo conocido como matrimonio del mismo sexo, donde un hombre puede casarse con otro hombre y una mujer casarse con otra mujer. Muchos celebran este supuesto avance en nuestra cultura, pero ahora encaran un dilema. Cuando uno quita las limitaciones establecidas por el Creador, ¿dónde las vuelve a colocar? Después de todo, ¿por qué definir al matrimonio con solo 2 personas? ¿Por qué no 3 personas? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no un matrimonio de 5?
de 2 mujeres y 3 hombres. El profesor auxiliar de Derecho de la Universidad de Chicago, William Bowdy, respondió a esta pregunta en una entrevista con el New York Times en julio del 2015. Dijo lo siguiente: si no existe un poder mágico entre los sexos opuestos cuando se trata del matrimonio, ¿existe algún poder mágico en el número 2? El punto más profundo es que debemos recordar que las objeciones sensacionales de hoy pasan a ser triviales décadas más tarde. Al presenciar más experimentos con familias sin núcleo familiar, la visión acerca del matrimonio plural puede llegar a cambiar también. Debemos reconocer que una vez que abandonamos las restricciones rígidas de la historia, no podemos estar seguros de que sepamos a dónde nos llevará el futuro. Él es perspicazmente correcto, pero incorrecto en una cosa. No hemos abandonado las restricciones rígidas de la historia. Hemos abandonado la guía y las limitaciones establecidas por un Dios amoroso. Y estamos cosechando el caos. Hasta el propio concepto de la familia pasa a ser distorsionado, irreconocible y cada vez con menos sentido. A fines del 2016, en Ontario, Canadá, se pasó una ley que quita al padre y a la madre del certificado de nacimiento, porque presume demasiado. De hecho, ahora permiten hasta 4 personas que sean inscritas por cada criatura, cada una actuando para los ojos de la ley como un padre legal de la criatura. Como si no fuese suficientemente extraño, consideré el argumento de Gary Marchant del Centro de Ley, Ciencia e Innovación de la Universidad Estatal de Arizona, al escribir una columna de un artículo titulado «Inteligencia artificial te desposo». Argumenta que al redefinirse el matrimonio para incluir matrimonio del mismo sexo, realmente abre las puertas para que el ser humano se case con máquinas y robots. Dijo lo siguiente: el asunto se resume al derecho fundamental de una persona en una sociedad libre de elegir la naturaleza de las relaciones y el estilo de vida que desea seguir, considerando que no haga daño a los demás irracionalmente al practicar su decisión. En el matrimonio del humano y el robot, no se trata del derecho del robot, se trata del derecho de elección del humano en casarse con un robot. Al abandonar el diseño de Dios, hemos pasado a ser, en el periodo de una sola generación, una civilización donde la familia y el matrimonio perdió tanto significado que ahora un niño puede tener 4 padres, y los eruditos en derecho están discutiendo que la gente tiene el derecho de casarse con máquinas. Y créase o no, el caos de nuestra cultura llega más profundo. Lo examinaremos más en un momento. Primero quisiera tomar un momento para darle oportunidad de requerir un video gratuito, Una cultura en crisis. Este video gratuito contiene una colección de los programas más intensos. De hecho, muchos de los que están escuchando han oído algunos de estos programas, porque fueron prohibidos en algunos canales de televisión por la intensidad de su contenido. Pero no nos intimidan. Una cultura en crisis examina algunos de los temas más controversiales de hoy en día, a través del lente de la palabra de Dios. Requiera una copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Al analizar la civilización, a medida que desciende al caos, nos vamos desde la destrucción del matrimonio y la familia a algo que es más básico, y a cambios que son quizás más devastadores. Considere el movimiento transgénero. Pareciera que una civilización que produjo genios como René Descartes, Albert Einstein y Leonardo da Vinci, de repente no puede decidir qué baño tiene que usar. La Biblia declara que Dios creó al sexo y el género, un asunto simple.
En Mateo capítulo 19, versículo 4, Jesucristo cita al libro de Génesis diciendo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: Por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. En vez de hombre y mujer, nos es dicho por aquellos que intentan dominar la opinión pública que el género es un espectro fluido de opciones múltiples. Y además, que uno puede cambiarse de un género a otro género. El movimiento transgénero nos dice que incluso si uno nace como niño, si usted cree que es una niña, entonces lo es. Y que incluso si ha nacido como niña, si usted piensa que es un niño, entonces es un niño. Que ya no importa lo que realmente sea, que solo importa lo que usted cree que sea, y en cómo se siente. Entendamos lo siguiente. No estoy intentando restar importancia o minimizar la situación de los transexuales. Muchos sienten una tremenda agonía al verse en el espejo, confundidos y atemorizados. No siempre entienden por qué se sienten de ese modo, y para muchos es una agonía constante. Pero con tal de demostrarse progresistas e iluminados, la sociedad está abandonando a estos individuos que necesitan ayuda. Considere la admonición del Dr. Paul McHugh, un profesor distinguido en psiquiatría de la Universidad de Medicina de Johns Hopkins. Por más de 25 años, fue jefe de psiquiatría en el hospital de Johns Hopkins. En una nota para el Wall Street Journal, publicado en el 2014, explicó la situación de la población transexual claramente. La persona transgénero sufre un desorden de suposición como aquellos con otros desórdenes conocidos por los psiquiatras. En la persona transgénero, el desorden de suposición es que el individuo difiere de aquello que le ha dado la naturaleza, ya sea masculinidad o feminidad. Otras clases de desorden de suposición son las que sufren aquellos con anorexia o bulimia nervosa, donde la suposición separada de la realidad física es la creencia de la persona peligrosamente delgada de que tiene sobrepeso. En el caso de alguien con anorexia, digamos una mujer que se está consumiendo y pasando a ser peligrosamente delgada, pero está completamente convencida que tiene sobrepeso o es obesa, la sociedad todavía responde con amor y comprensión. No estamos de acuerdo con ella de que sea obesa o tenga sobrepeso, solo porque ella esté convencida en su mente de que lo es. Intentamos ayudarla a que supere su confusión, que vea la verdad. Intentamos ayudarla a que vea la realidad. Intentamos salvar su vida. En el mismo artículo, el Dr. McHugh enfatiza un estudio sueco de largo término del 2011 de individuos transgénero que decidieron hacerse la cirugía transgénero para que sus cuerpos reflejen lo que ellos creían que eran en sus mentes. Y aunque Suecia sea una de las naciones del mundo que más respalda la homosexualidad y el estilo de vida transgénero, el estudio demuestra que las dificultades mentales aparecerán tras la cirugía, y el porcentaje de muerte por suicidio en estos individuos aumentó casi 20 veces más que en la población comparable que no era transgénero, 20 veces más alto. Pero en vez de aminorar, la sociedad continúa acelerando hacia el abismo a todo vapor. En junio del 2016, Scientific American discutió la posibilidad de proporcionar a los hombres un trasplante de útero. Y cada vez más oímos de familias que deciden darles bloqueadores de hormonas a sus pequeños hijos para prevenir la pubertad y lograr facilitar las operaciones futuras de cambio de sexo. El Dr. McHugh habló en claras palabras a los padres que hacen tal decisión, ya que cerca del 80% de estos niños abandonarán su confusión y crecerán naturalmente a una vida adulta si no son tratados. Estas intervenciones médicas se acercan mucho a ser abuso infantil. En contraste a una sociedad que tiene devoción por ignorar la realidad, donde incluso las palabras niño y niña perdieron su significado, Jesucristo declara en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. No hay libertad en la confusión de género, que cada vez más es más aceptada alrededor nuestro. Solo vidas destruidas y mayor profundización en el caos. Quisiera que dejáramos de hundirnos en ese pantano, pero en el próximo segmento veremos que la confusión es más profunda de lo que creemos, hasta la médula, en lo que significa ser un ser humano. Pero antes, permítame hacer una breve pausa para darle oportunidad de requerir este video gratuito, Una cultura en crisis. El material es intransigente y honesto. Tan honesto que algunas estaciones de televisión no quisieron ponerlo al aire. Usted debe conocer lo que algunos quieren esconderle. Su copia ya ha sido pagada. No tiene costo ni obligación. Obtenga su copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Respecto a todo el caos del que hablamos en el programa de hoy, la confusión de la que hablaremos aquí es quizás la más fundamental y la más dañina de todas. La sociedad se ha olvidado incluso de lo que significa ser un ser humano en primer lugar. ¿Es ser un ser humano distinto de ser un animal? ¿O para el caso, una planta? Usted se sorprenderá de lo que el ser humano ya no logra comprender y la magnitud de confusión que hoy encaran muchos. La palabra de Dios es muy clara. En Génesis capítulo 1 leemos la creación de la raza humana. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero la idea de que el ser humano es único y hecho a la imagen de Dios está desapareciendo de nuestra sociedad, y el resultado es caos y confusión. Por ejemplo, pensemos en la creciente fascinación con los tatuajes y la perforación corporal. Cuando uno no ve a su cuerpo como un reflejo de la imagen sagrada de su Creador, se pierde el respeto por la integridad, algo que debería ser mantenido y protegido. En un fascinante artículo del sitio web de la BBC, en abril del 2016, una joven llamada Taz Kambitzi, que dolorosamente se estaba quitando cada uno de sus 18 tatuajes, hizo una interesante observación acerca de la cultura del tatuaje a la que se había sumado. Le dijo a la BBC, yo me juntaba con muchas almas lesionadas, y eso es algo en común, lamento decir, pero las almas lesionadas se imprimen tatuajes en sus cuerpos. Si no nos vemos a nosotros mismos hechos a imagen de Dios, la puerta para pasar a ser un alma lesionada queda bien abierta. Al perder la visión de la creación especial que representa a la raza humana, ya no vemos la diferencia entre nosotros y el mundo animal. En diciembre del 2013, una organización llamada Proyecto por los Derechos No Humanos inició un juicio en Nueva York buscando el derecho de 4 chimpancés, pidiéndole a la corte que los reconociera como persona legal autónoma. Cada vez más, la filosofía de muchos refleja las infames palabras del activista de los derechos animales, Ingrid Newkirk. Una rata es un cerdo, es un perro, es un niño. Aunque el caos y la confusión todavía llega más profundo. Hace varios años, Suiza agregó el sentido del derecho de las plantas a la consideración legal. Y un comité federal suizo de ética produjo un reporte en abril del 2008 por la necesidad de respetar la dignidad intrínseca de las plantas. Cuando consideramos el caos moral que representa tal forma de pensar, entonces otros elementos de confusión y desorden en nuestra sociedad no son tan sorprendentes. El video gratuito que le enviaremos a los que lo requieran, Una cultura en crisis, tiene un segmento especial dedicado al tema del aborto. Maneja el tema con sensibilidad y con hechos, de un modo que quizás usted nunca haya oído. Lo aliento a que requiera una copia gratis, pero deténgase un momento a considerar las estadísticas. The Good Market Institute es una organización pro aborto que busca reportar con exactitud las estadísticas de aborto,
en mayo del 2016 reportó que durante el periodo del 2010 al 2014 hubo 56 millones de abortos en el mundo cada año. Esto es equivalente a un ataque terrorista como el del 11 de septiembre cada media hora de cada día, sin parar, todo el año. En los Estados Unidos solamente hay 2.900 abortos por día, que equivale a un ataque de septiembre 11 cada día del año. En el momento que la vida humana deja de ser considerada sagrada, se convierte en barata. Pero el caos se pone peor. Al descartar la definición de Dios de lo sagrado de la vida humana, los expertos de ética tocan alarma de que ya no sabemos dónde marcar la línea en donde matar es asesinar. En el 2012, el especialista en ética Alberto Giubolini y Francesca Minerva publicaron un escrito que causó una vasta cantidad de controversia. Lo titularon El aborto después de nacido. ¿Por qué ha de vivir el bebé? Argumentaron que si es moralmente aceptable matar a un bebé en el vientre, también sería aceptable matar a un recién nacido después de su nacimiento. Parte de la razón por la que el enunciado era controversial fue porque la lógica era sólida e irrefutable, como lo admitieron muchos partidarios del aborto. El aborto y el infanticidio quedaron como moralmente equivalentes. Este es el caótico desolamiento moral en el que nos encontramos. Si la vida humana no es sagrada y somos solo animales, ¿qué importa si matamos nuestros hijos? Si la vida humana no es sagrada, ¿qué importancia tiene con quién o qué nos casamos y tenemos relaciones sexuales? Si la vida humana no es sagrada, ¿qué importa si le pido a un doctor que me esculpa el cuerpo y me haga ver como el sexo opuesto? De hecho, ¿qué importa si me trae angustia, tristeza o suicidio? Si la vida humana no es sagrada, ¿qué importancia tiene si desfiguro mi cuerpo con extremadas perforaciones o tatuajes? Si la vida humana no es sagrada, ¿por qué debo tener más derechos que un chimpancé o un gato doméstico y más derecho a vivir que una planta de tomates? Si la vida humana no es sagrada, ¿qué importancia tiene si el mundo se hunde en el caos? Pero la vida humana es sagrada, y estamos hechos a imagen de Dios, y Él tiene la solución al caos que hemos creado. Discutiremos esa solución en el segmento final, pero antes, permítame hacer una breve pausa para darle oportunidad de requerir este video gratuito, Una cultura en crisis. Además de presentar nuevo material, este video gratuito contiene una colección de los programas más intensos, Deditos Pequeños, Un Mundo Sin Vergüenza y ¿Qué pasó con Dios? Si quisiera las respuestas que solo el Dios Todopoderoso puede dar, usted necesita este video gratuito. Pida su copia ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. ¿Cómo podemos evitar esta caída hacia el caos? La Biblia comienza con una interesante narración que contiene una importante lección acerca de este interrogante. Comencemos leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las palabras desordenada y vacía del versículo 2 fueron traducidas de las palabras hebreas tohu y bohu.
que indican un estado caótico y desolado. Después de la creación original del mundo, y por razones que ya explicamos en otros programas, el mundo estaba en un estado devastado de ruina y caos. Tohu y Bohu. De ese caos, Dios forjó el mundo en el que vivimos hoy. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo creando limitaciones creadas divinamente, las cuales le ponen orden al caos. Considere lo siguiente. En los versículos 3 al 5 de Génesis 1, separa la luz de las tinieblas. En los versículos 6 al 8, separa las aguas de debajo de la atmósfera de las aguas del aire y el cielo. En el versículo 9 y 10, separa el agua de la tierra. En su sabiduría, Dios trae orden al caos, al crear limitaciones donde no existían. Como ya vimos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, Dios separa al hombre de los animales, declarando que solo el hombre es de acuerdo a su imagen y poniéndolo por encima de los animales. Y crea al hombre y a la mujer, distintos pero similares. Nuevamente, una división y un orden. Luego, el último día de esa semana crea una división más, separando su propio día, el sábado, de los otros 6 días. Un mundo descrito por Génesis 1, versículo 2, como existiendo en un caos total, es para cuando llega a Génesis 2, versículo 3, un pacífico paraíso en orden, disfrutando su primer sábado con el Creador. Al considerar Dios todo lo que creó del caos, esa semana, el capítulo 1, versículo 31 nos dice, «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Dios continúa hoy, siendo capaz de tomar el caos y tornarlo en algo muy bueno. Sus leyes y su camino de vida son descritos en la Biblia como una lámpara a nuestros pies, como una luz en el camino. Y aquellos que buscan encontrar orden del caos, todavía lo buscan como su Dios. Mi oración es que usted le busque en este mundo de caos y confusión, y traiga la bendición del orden y la claridad a su vida y a la vida de su familia. Por favor, no se olvide de ordenar el video gratuito, Una cultura en crisis. Y no se olvide de encontrarnos la próxima semana. Richard Ames, Gerald Weston y yo estaremos para continuar enseñándole las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas de su reino que se avecina, y las apasionantes profecías del fin y su significado. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.